Adelantado, vamos a conversar, saludamos muy cordialmente a la doctora Luz Pacheco Serga, vicepresidenta del Tribunal Constitucional. ¿Cómo está, doctora Pacheco? Muchas gracias por su gentileza. Muchas gracias también por la invitación, encantada de poder conversar con ustedes. Buenas tardes. Carlos y Yona, ¿no? Gracias. En primer lugar, quisiera preguntarle, doctora Pacheco, usted firmó la resolución en favor de la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori. El día de ayer, el magistrado Manuel Monteagudo pide la nulidad de esta resolución. ¿Cuándo se va a ver este tema, ¿no?, en el Pleno del Tribunal Constitucional? A ver, yo quiero aprovechar para decir una vez más que yo conozco al doctor Monteagudo a raíz de nuestra incorporación al Tribunal Constitucional. Tengo el mejor concepto de él, es una persona muy íntegra. Y estoy convencida que él ha hecho lo que está haciendo porque cree que es lo mejor para el país y que así se debe proceder. Sin embargo, él está equivocado, porque lo hemos dicho de alguna manera también en el auto, nuestra decisión no tiene ningún signo o indicio, al menos me parece a mí, de nulidad, porque hemos actuado conforme está establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos y también a nuestras normas internas. Pero en todo caso ese pedido que él ha hecho se hará en el próximo pleno. Él hoy día está viajando a Venecia porque es representante del Tribunal Constitucional, al igual que el doctor Gustavo Gutiérrez, ante la Comisión de Venecia. Y después se queda de vacaciones allá. Bueno, gozará de vacaciones. Entonces, ¿y llevarlo al pleno qué significa? Es decir, ¿se da lectura, se analiza, se archiva? Es decir, ¿cuáles son las fases a esta solicitud de nulidad que hace el magistrado Monteagudo? Como cualquier otro pedido que hace un magistrado, eso está reglamentado en nuestro reglamento normativo, se solicita al presidente y él normalmente eso se ve en la orden del día, al final de los casos que se habían podido analizar, ¿no? Que se hayan por dónde debatir y decidido, y bien, ¿no? Debatiremos lo que él desea. Sin embargo, hay varias inexactitudes en su carta porque realmente empezamos en agosto de este año, nosotros tuvimos conocimiento de 3 casos que tenía el tribunal sobre el señor Fujimori y se decidió que el doctor Monteagudo fuera el ponente de este caso que estamos viendo. Y desde esa fecha, realmente el sistema da vueltas. Él presentó su proyecto de auto en septiembre, lo debatimos en varias sesiones, la verdad es que no alcanzó consenso, no estábamos de acuerdo con su planteamiento, que es el que refleja en su voto singular, y durante esas sesiones estuvimos debatiendo sobre la competencia de la Corte, la nuestra, el carácter de cosa juzgada que tenía la sentencia anterior, la condición del favorecido, en fin, una serie de elementos, y la mayoría llegó a ese acuerdo, ¿no? Él considera que tendríamos que haber sido el Pleno, pero sí, realmente el Pleno decidió en esa oportunidad, el 21 de noviembre, que, o sea, de los 5, 4 dijimos que había que ejecutar la sentencia. El doctor Monteagudo consideró que había que anularla, el doctor Ochoa dijo no, es inejecutable, ¿no? Porque tenía en consideración lo que decía la Corte Interamericana. Nosotros el 21 de noviembre no dimos ninguna razón porque procesalmente no correspondía. Simplemente dijimos que el juez de ejecución proceda. ¿Qué quiere decir esto en lenguaje corriente? Señor, ejecuta la sentencia. ¿Cuál? La del 17 de marzo. El que ordena esa sentencia libere al señor Fujimori. No había más. O sea, ¿qué estábamos en el fondo nosotros diciendo tácitamente? Consideramos que el mandato de la Corte, en este caso, no corresponde a sus atribuciones. Doctora Pacheco, respecto a este tema, que por supuesto es muy, muy polémico, sí, han habido unas declaraciones suyas que llaman la atención, la verdad, ¿no? Uno de ellos es, usted ha dicho, ya dejen el tema Fujimori, olvídense ya, basta de odiar. No estén exigiendo que les pidan perdón. O sea, ¿usted podría aclarar esto? ¿Por qué se ha referido en estos términos con respecto al caso? Usted, magistrada del Tribunal Constitucional. Porque considero que todo el tema del terrorismo fue muy duro. Quién sabe, como yo ya era mayor, lo he vivido, he sido testigo, no directo de los asesinatos que hacía Sendero Luminoso, después de los excesos que pudo haber habido al tratar de combatir este terrorismo. Entonces, yo ayer les comentaba que escuché a una señora que ha escrito un libro de 100 peruanos que han salido adelante a pesar de muchas dificultades. Y una de ellas era una niña que a toda su familia la mató Sendero Luminoso.
y la trajeron de la sierra a Lima para salvarla de una persecución. La pusieron en un cerro en 4 esteras y sin ningún pariente, sin ningún medio económico. Ella es ahora una de las mayores empresarias del Perú. Pienso que ¿cómo ha logrado esta señora eso? Porque lo ha logrado no exigiendo que le pidieran perdón los que mataron a sus padres, a sus hermanos, sino miró para adelante. Entonces yo pienso que la etapa del terrorismo tendríamos que superarlo. O sea, ya todo lo que pasó en esos años tan duros para decenas de miles de personas, no solo para las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, fueron decenas de miles de peruanos. Yo considero que esas decenas de miles no pueden estar pidiendo que pidan perdón los que mataron a mi familia, porque entonces seremos atados al ¿Para usted no cabría una solicitud de perdón de Alberto Fujimori entonces a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta? Porque eso es también lo que ha manifestado en su momento la Corte. Yo lo que considero es que expresar el perdón ya no entra dentro del indulto que nosotros hemos dicho que se ha concedido. Ya lo otro queda a discreción de las personas. No sé usted qué edad tendría cuando el señor Toledo liberó a más de 2.000 terroristas. Yo no he escuchado que se le exigiera a esos terroristas indultados que pidieran perdón a los familiares de sus víctimas. O sea, se dio el indulto y salieron. No sé si lo habrán pedido, no sé si los han exigido, pero lo que considero es que en todos los casos de este señor Fujimori, como de todos los que hayan sido condenados por delitos, una vez indultados deberán que hacer lo que en conciencia consideren que tienen que hacer. No ha pagado la reparación. Sé que mucha gente pide que exprese el perdón, pero no es una exigencia jurídica, a eso me refería. Claro, pero en un tema tan sensible, quizá decir que se debe dejar de lado, ¿no considera que también se podría herir la susceptibilidad de las personas, de las víctimas, el recuperar o el perder, mejor dicho, a un familiar? Es algo que nadie lo va a sentir más que la propia víctima, la propia familia, esa hija que se quedó sin padres. Familia. Evidentemente, estoy de acuerdo, eso sería lo ideal, eso es lo ideal. Lo que yo quiero decir es que jurídicamente no es posible hacerlo. Y por supuesto que sería lo ideal que todas estas personas que han matado decenas de miles de peruanos pidan perdón. Eso sería lo ideal. No estoy en contra de que se pida perdón. Lo que yo digo y lo que insisto es que si nos pusiéramos a exigirles a los miles de terroristas y a los miles de personas que han matado y que han recibido indultos en estos años, creo que el Perú no progresaría. A eso me refería. Pero no es un cuestionamiento a los deudos de La Cantuta y Barrios Altos. Ni a ellos ni a ninguno de nosotros. Yo comprendo que todos los familiares de todas las víctimas, porque no son solo esas víctimas, Joana, son miles de víctimas. Entonces no me parece que los de Barrios Altos y La Cantuta tengan un privilegio sobre los demás. Todos tienen igual derecho a que les pidan perdón. ¿Usted cree que las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta tienen privilegios sobre los demás? En el sentido de que tendríamos... ¿En qué sentido? De que a ellos se les menciona muchísimo en los medios de en los medios de comunicación y no escucho lo mismo de los otros miles de familiares campesinos, anónimos. Se les menciona a ellos por el tema Fujimori, obviamente, ¿no? Porque por ese motivo fue condenado Fujimori. Hay víctimas a los cuales también se ha mencionado, doctora. No es que se haya únicamente mencionado a Barrios Altos y La Cantuta. Es que a veces da la impresión, yo conozco, gente más joven que no ha vivido la época del terrorismo y cree que son casi las únicas víctimas. Entonces, insisto, me parece muy bien si pide perdón, me parece muy bien, pero no es una exigencia jurídica, queda al margen de lo jurídico y de nuestra decisión. Eso entra en el plano personal de él. Pero que quede claro que yo no estoy ni en contra de los familiares de las víctimas de Barrios Altos, sino que estoy a favor de todas las víctimas. Se ha dicho que hay que olvidarnos del tema Fujimori, también está... Y el tema terrorismo. ¿Usted ha dicho que hay que olvidarnos del tema Fujimori? Yo pienso que el tema del terrorismo, incluido al señor Fujimori, para mí, habría que pasar la página y mirar para adelante, perdonar, olvidar, construir. Eso es lo que yo considero que en todos los casos se debería hacer, no solo en el caso Fujimori. Probablemente haya gente que considere esto casi una blasfemia, pero la verdad tengo que ser honesta. Creo que mirando para atrás no construimos. Bueno, es lo que considero. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes, Luz Pacheco Zerga, vicepresidenta del Tribunal Constitucional, por haber estado con nosotros aquí en la rotativa del aire.